en el 91, en el 92 o en el 90 en vez de en el 95, yo no tendría ningún problema. No habría ningún problema en hacer ese cambio. Quiero resaltar algunas cuestiones sobre la propuesta de resolución del Grupo Socialista. En primer lugar, nuestra propuesta podría incluir, no la incluye, una valoración sobre la gestión del Gobierno valenciano. Podría llevar delante de la propuesta de resolución una exposición de motivos, un preámbulo, donde hiciéramos una valoración sobre esa gestión. No hay ningún tipo de valoración sobre la gestión del Gobierno valenciano en nuestra propuesta. Lo que hay simplemente es una propuesta de resolución donde se insta a la Sindicatura de Cuentas a profundizar en sus tareas de fiscalización. Podríamos haber entrado en valoraciones, por ejemplo, sobre lo que dice el informe de fiscalización respecto a la ejecución del Plan de la Vivienda en las páginas 109 a 112, sucesivos planes de vivienda, y que resulta realmente alucinante la situación en la que se encuentran las ayudas a la vivienda. No hemos entrado siquiera en este tipo de valoraciones. Solo hay instar a la Sindicatura de Cuentas a ampliar sus trabajos de fiscalización. Lógicamente, la Sindicatura de Cuentas necesitaría más medios. También está esa necesidad de dotar de más medios a la Sindicatura de Cuentas en nuestra propuesta de resolución para efectuar estas tareas de fiscalización. Dice el señor Costa que algunas de las cuestiones que yo planteo se pueden analizar viendo los informes de la sindicatura. Yo le tuve oportunidad de preguntarle al síndico cuando estuvo aquí si él me podía decir cuál había sido el gasto sanitario en 2012, el gasto educativo en 2012, el efectivamente de 2012 y no el que aparece en la cuenta general. Y él me dijo que no era posible. Yo no creo que si el síndico mayor dice que no es posible decir eso, lo pueda encontrar yo en la web de la sindicatura. Es más, 2 días después de la comparecencia del síndico mayor aquí, la propia sindicatura difundió una nota de prensa en la que trataba de aclarar un poquito el impacto que había tenido la incorporación de gastos de ejercicios anteriores en la cuenta general de 2012. Y lo que se pone de manifiesto es la incorporación de varios miles de millones de euros hasta 3.000 millones de euros de gasto procedente de ejercicios anteriores y el desplazamiento de un elevado volumen de gasto, unos 1.500 millones de euros de 2012, hacia ejercicios posteriores. Esto lo admite la propia sindicatura. Y, sin embargo, la propia sindicatura dice que tiene el desglose de estos desplazamientos de gasto por capítulos, del 1 al 9, gastos de personal, gasto corriente, etcétera, pero no tiene el desglose de estos desplazamientos de gasto por programas o por secciones, lo cual impide analizar el impacto de las medidas adoptadas en 2012 sobre el gasto real en educación, en sanidad, gasto social, etcétera. Ya le pregunté al síndico, esto fue el año pasado, sobre si era posible estimar la evolución de los compromisos de gasto para ejercicios futuros a partir de las cifras de la cuenta general de manera homogénea para los últimos ejercicios, dado que en 2010 se había producido un cambio metodológico esencial en la manera de contabilizar esos compromisos de gasto. Y lo que me dijo el síndico es que no era posible, porque no era posible homogeneizar la serie y saber cómo habían evolucionado los compromisos de gasto durante los últimos 10 años, por ejemplo, porque en el año 2010 hay una ruptura de la serie, cambia la metodología para medirla, ¿no? Y, por ejemplo, decía el señor Costa que queremos conclusiones ya sobre el proceso de reestructuración. No queremos conclusiones ya sobre el proceso de reestructuración. Lo que pedimos es que haya una supervisión permanente sobre el proceso de reestructuración, una supervisión permanente que ofrezca datos contrastables. Ahora mismo, basta ver la cuenta general o el informe de fiscalización, es muy difícil determinar si la rebaja en los balances que se ha producido en esas empresas públicas o en esas fundaciones y que se presenta como fruto del proceso de reestructuración tiene que ver con la transferencia de gastos y deudas desde las empresas a la Administración que se ha producido, o tiene que ver realmente con medidas que se han adoptado en el seno de esas empresas. ¿Qué parte tiene que ver con las medidas adoptadas en el seno de las empresas y qué parte tiene que ver con la transmisión de gastos y deudas al balance de la Administración? No está definido, no está separado. Y a nosotros lo que nos gustaría es que esto estuviera separado para que pudiéramos hacer un análisis real de los efectos del proceso de reestructuración. Yo no sé si sería posible llegar a un consenso respecto a lo que plantea el Grupo Socialista. Yo, si fuese necesario, me parece tan importante el primero de los puntos de nuestra propuesta de resolución, que tiene que ver con depurar el gasto real del año 2012, estaría dispuesto a retirar todos los demás puntos con tal de que el primer punto, es decir, la depuración del gasto real de 2012, sacando los gastos de años anteriores y añadiendo gasto desplazado de ejercicios posteriores, con tal de que eso se pudiera hacer. No sé si es posible llegar a un consenso sobre este aspecto.
Gracias, señor López. Señor Costa. Muchas gracias, señora presidenta. Mire,